Bueno, siendo las 11 en punto de la mañana, les damos un muy buenos días y les damos la bienvenida a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Juan Pablo Mendoza y voy a ser quien esté acompañándoles en la conducción y moderación de la conferencia de hoy, titulada Cómo mantener el espíritu de equipo en tiempos de cuarentena. Nuestra metodología es muy sencilla. Estas conferencias se realizan todos los miércoles con la duración de 1 hora, tiempo en el cual se impartirá el tema y se han destinado los últimos minutos, 15 en promedio a 10 minutos, para la sesión de preguntas que surjan. Para ello, se usarán las herramientas de los dos iconos que ustedes ven en su pantalla, ya sea por chat o micrófono. Bueno, de esta manera les damos formalmente la bienvenida a la conferencia Cómo mantener el espíritu de equipo en tiempos de cuarentena. Les damos las gracias a nuestros aliados que hacen posible el desarrollo de estas capacitaciones. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Arus, Envía, Protección, Fundación Comeva y Mi Planille. Este programa va a ser desarrollado por nuestro experto Lucy Barrios. Ella es directora de consultoría en recursos humanos, con más de 15 años de experiencia nacional e internacional en áreas de reclutamiento, selección, headhunter, entrenamiento de habilidades blandas, cultura y desarrollo organizacional. Es profesional en administración de empresas, coach internacional certificada por el Instituto Europeo de Coaching. Es experta en marca personal. Actualmente es Country Manager de Dinergy en la firma multinacional suiza y socia fundadora de P-Chagen Consulting. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Lucy Barrios, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy denominada Cómo mantener el espíritu de equipo en tiempos de cuarentena. Voy a habilitarla y voy a pasarla como presentadora en este momento a nuestra conferencista. Hola, muy buenos días a todos los Un presentes. cordial saludo. Un ¿Cómo cordial estás, saludo, Juan Lucy. Pablo? Un placer Bien, saludarte gracias. una vez más. Vale, bienvenida. Te voy a convertir en estos momentos en presentadora para que tengas listas tu diapositiva y nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ahora ya pueden ver mi pantalla. Voy a poner la presentación. Juan Pablo, ¿se ve la presentación ok? Sí, correcto. Ya en estos momentos vemos tu pantalla, te vemos a ti y te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, darle las gracias una vez más a Fundación Unipymes y a Latin Pyme, que durante los últimos 4 años me ha permitido en varias ocasiones poder colaborar y poder compartir estos espacios con sus clientes y con sus usuarios. Como les decía Juan Pablo, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante sensible y es sobre, más que hablar sobre la cuarentena, nos vamos a centrar en esas herramientas para mantener el espíritu de equipo en estos tiempos donde la incertidumbre, la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre que estamos gestionando. Entonces, para ello, lo primero que me hice fue una pregunta y decir, bueno, ¿puede un líder declarar actualmente que tiene el control de su organización y la gestión de sus colaboradores? Me gustaría que cada uno anotara su respuesta, si tiene delante una hoja, el celular y que al final lo pudiéramos compartir o debatir. Yo me adelanto un poco a mi respuesta y para mí definitivamente ningún líder, ningún manager de ningún tipo de organización, grande, pequeña, mediana, en este momento tenemos el control de nuestra organización y mucho menos la gestión de nuestros colaboradores. Entonces, si no tenemos partiendo de ese hecho,
y partiendo de esta cuestión, ¿qué hacer si no tenemos ni el control ni la gestión de las personas? Pues la buena noticia y lo que pretendemos responder hoy es, o lo que pretendo hoy es compartir con ustedes algunas herramientas sencillas que puedan llevarse para poder mitigar esta situación y poder sobre todo hacer algo a partir de la situación o las distintas situaciones que estén enfrentando dentro de sus organizaciones. Entonces, para poder tener esas herramientas deberíamos identificar qué factores debemos gestionar en el actual contexto de una pandemia mundial. Y estamos hablando de pandemia mundial porque efectivamente ayer veía las noticias, tiempo al que le dedico bastante poco. No vinimos a hablar aquí porque tenemos infoxicación o tenemos exceso de información por todas las redes sociales, por los medios escritos, por los medios visuales, por la radio, de qué es lo que deberíamos hacer y no hacer, ¿verdad? Y sobre todo consejos para sobrellevar esta situación. Y dentro de esa información veía que a nivel mundial únicamente existen 9 puntos en el mundo que no han reportado tener infectados por la pandemia. Les decía, bueno, definitivamente esto es algo mundial, es algo que nos toca a todos, independientemente si somos colombianos, blancos, negros, chinos, amarillos, verdes, enanos, altos. Entonces, en el término organizacional, nosotros en Dinergy identificábamos cuando preparábamos con el equipo este conversatorio, esta conferencia, decíamos, bueno, realmente existen 2 aristas o existen 2 áreas. Y no sé si pueden ver mi cursor, pero las voy a marcar aquí y esas 2 áreas que existen, esos 2 aspectos principales son el factor negocio y el factor personas. En el negocio estamos hablando en términos de los ingresos, de los productos, de la facturación. Y los factores que debemos gestionar o que lo único que podemos hacer los gestores dentro de las organizaciones es centrarnos en tener un retorno de inversión tanto a corto plazo como tirar mano de aquello que teníamos pensado a largo plazo. Y por el otro lado, tenemos la otra parte de la balanza y por eso quisimos dibujar esta balanza así descompensada, donde mayor peso tienen las personas. Y estas personas tienen 2 componentes. Está el componente psicológico y está el componente biológico. El biológico, obviamente, como lo entendemos frente a una pandemia, es preservar nuestra salud, es preservarnos sanos, tanto nosotros dentro de la organización como el entorno de esos colaboradores. Un ejemplo claro de esto es la polémica que tenemos por el par de médicos fallecidos en Colombia, donde las clínicas, sin generar polémica y probablemente no vayamos a entrar en esta discusión, dicen que las personas no fueron contagiadas dentro de su entorno o dentro del área de trabajo, sino en contacto social. Entonces, esto genera a su vez que el componente biológico y el psicológico vayan de la mano. Pero hay un personaje en medio de este desequilibrio que representamos aquí y es el famoso COVID-19. Y el COVID-19 significa crisis. Es la mejor traducción o la mejor interpretación que le podemos dar a esta situación. ¿Y qué es una crisis? La crisis definitivamente, cuando aparece este tipo de cosas, el COVID en este caso, cuando aparece una crisis, estas crisis generan cambio y hacen que las cosas cambien de orden. Probablemente antes del COVID-19, lo económico, lo psicológico y lo biológico era el orden normal de las cosas. O probablemente el orden normal de las cosas era lo psicológico, lo económico y lo biológico. Pero definitivamente el COVID llegó para cambiar el orden de las cosas
Y ahora el orden es que lo más importante es lo biológico, porque nos están insistiendo de manera permanente que tenemos que estarnos lavando las manos, nos han dado unos instructivos, tanto en las organizaciones grandes probablemente haya una comunicación interna donde nos los han indicado, los gobiernos centrales y los gobiernos locales también se han encargado de darnos una sensibilización constante acerca de cómo debemos protegernos y los protocolos de actuación que deberíamos tener en estos momentos. Entonces, en ese orden de ideas luego viene lo económico, y lo económico engloba la preocupación a nivel mundial sobre el decrecimiento de la economía, y obviamente, y eso va desde una mayor escala hasta la escala más pequeña, pensando en la preocupación que tenemos en muchos de los hogares a nivel mundial de cómo vamos a sobrellevar todos los compromisos, gastos económicos o costes fijos que tenemos que asumir dentro de nuestras familias para poder enfrentar esta nueva situación. Y no podemos descuidar lo psicológico, que es sobrellevar eh, un día a la vez, o cómo afrontar esta situación que definitivamente cada uno desde su mapa personal lo está asumiendo desde una posición distinta. Entonces, si el COVID llegó para cambiar el orden de las cosas, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, eh, estamos frente a esta situación, y lo que podríamos decir es que, bueno, en la parte psicobiológica, como les mencionaba anteriormente, que va una de la mano con la otra, afortunadamente contamos con profesionales que nos brindan el apoyo y el asesoramiento, y yo me atrevería incluso a decir que los profesionales han salido de nuestro propio entorno familiar, el apoyo familiar con nuestras parejas, el apoyo que le brindamos los padres a los hijos, el que nos brindan nuestros padres en un momento dado que ya han vivido ese tipo de situaciones en el pasado, transmitiéndonos un parte de tranquilidad. Pero, ¿qué hay de la gestión? Y de la gestión me refiero a qué hay qué hay detrás, o qué debería hacer o pensar un gestor o un gerente o un emprendedor, que muy probablemente tenemos muchísimos en la sala, que teníamos un emprendimiento donde decíamos, oye, yo ya tenía la ilusión de este nuevo proyecto, en diciembre me atreví a pasar mi carta de renuncia y me lancé con mi proyecto, con las cesantías que tenía, y ahora, ¿qué hago? Entonces, definitivamente hay dos maneras de ver la crisis. Una es verla como una amenaza, y definitivamente las crisis son una amenaza, si lo ves desde esa orilla. Y la otra orilla es verlo como una oportunidad. Hay una frase muy de cajón, pero que a mí personalmente me gusta muchísimo y me conecta con una época de mi vida, y es: mientras el mundo llora, yo decidí que quería vender pañuelos. Entonces, quienes vayan anotando, si están tomando notas en este momento, vayan pensando de qué lado quieren estar. Si quieren estar del lado que sufre, del lado del miedo, o del lado de las personas que quieren vender pañuelos en plena crisis. Entonces, vamos a continuar, y con esta primera fase o esta primera parte quería reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo, y quería poner en ustedes estas cuestiones o estas preguntas que probablemente nos hayamos hecho, o ni siquiera hayamos tenido la conciencia, el tiempo o la disposición para hacérnoslas. Entonces, quiero darles buenas noticias. Y es lo que quiero empezar a compartir con ustedes,
y no solamente en términos de mantener espíritu de equipo, porque voy a compartir con ustedes algunos tips o herramientas que pueden aplicar, pero aquí estamos hablando en términos globales. Y yo les tengo una buena noticia desde Dynergy. Quiero compartirles personalmente que esta buena noticia no es la tradicional respuesta del $1.000.000, pero en Dynergy consideramos que es algo que puede ayudar en este momento. Nace particularmente de un artículo que compartió nuestro CEO, Joao Barbosa, que lo compartió con toda la red. En Dynergy actualmente estamos en 14 países y al igual que las empresas grandes o pequeñas, en este momento también estamos asumiendo el reto de afrontar esta nueva situación. Y decidimos y encontramos dentro de estas reflexiones una forma no tradicional para poder afrontar la situación. Entonces, vamos a hablar del negocio. Y de la mano del negocio vamos a hablar de una palabra que se llama el nanomanagement. Y nosotros queremos compartir, o lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, es que para poder afrontar esta situación de contingencia o esta pandemia mundial y poder mantener nuestros negocios, ya no les diría saludables porque no tenemos la garantía de que eso va a suceder, les voy a invitar a apropiarse de un nuevo concepto que se llama nanomanagement. Y la invitación es que todos y cada uno de ustedes cojan sus negocios, cojan sus empresas, cojan su puesto de trabajo incluso, cojan ese emprendimiento y lo vamos a dividir en 3 cajas. Y esas 3 cajas, una se llama continue o continuar, la otra caja se va a llamar stop o parar y la tercera caja se llama start o comenzar o empezar. Y cuando hablábamos de modelos de gestión tradicionales en el negocio, o sea, no sé, ahora al final me lo compartirán, pero la última década hemos hablado de manera constante y permanente sobre la gestión del cambio. Y la gestión del cambio, decimos incluso que la única constante que tenemos dentro de las organizaciones actuales es el cambio y que el cambio es algo inevitable. Pero hoy no vinimos a hablar de cambio. Hoy vinimos a compartir cómo podemos hacer, cómo podemos mantenernos y cómo podemos seguir navegando o incluso dejándonos llevar por la corriente frente a esta situación para poder salir vivos o ser sobrevivientes después de esta situación. Y la gestión del cambio básicamente se centra en 2 cajas. Se centra en la caja de finalizar y se centra en la caja de comenzar. Cuando estamos hablando de gestión del cambio decimos, oye, ¿y de qué se trata en cada una de esas cajas? Continuar es todo lo que funciona y debe optimizarse en mi puesto de trabajo, todo lo que yo hago bien. Por ejemplo, soy una comercial y a mí me funciona súper bien sentarme todos los lunes a revisar mi base de datos y llamar 100 clientes. Porque si yo llamo a esos 100 clientes, me asegura que voy a tener 10 citas a la semana. De eso se trata continuar. En mi empresa, pues voy a continuar haciendo publicidad a través de las redes sociales para promover mi producto estrella, porque me he dado cuenta que si hago esa publicación todos los martes a las 10 de la mañana, mi número de compras durante la semana aumenta o se mantiene el número de ventas de manera constante. Entonces ya sabemos que la caja de continuar es todo lo que nosotros hacemos y funciona dentro de la empresa. La caja de finalizar o stop, por su parte, se trata de dejar de hacer lo que no funciona. Y aquí empezamos a abrir esa cajita de Pandora y les invito a ustedes que están allí al otro lado que vayan revisando cuáles son aquellos aspectos
que actualmente hacen en su lugar de trabajo, dentro de su emprendimiento, dentro de su empresa, dentro de su departamento, que definitivamente le invierten energía, le invierten tiempo, le invierten recursos, pero que no les está llevando a ningún lado. Y la caja de estar lo que contiene es todo lo que no existe, pero que debe crearse e inventarse. Entonces, ¿cómo vamos a conectar el nanomanagement? ¿En cuál de estas tres cajas debería estar? Definitivamente, el nanomanagement está en la caja de continuar. ¿Por qué está en la caja de continuar? Porque lo que actualmente deberíamos o podríamos hacer es centrarnos en luchar por los resultados a corto plazo, con lo cual la gestión del cambio podríamos decir que en este momento es algo obsoleto. Podríamos decir que la planeación a mediano plazo o los planes estratégicos no sirven para nada y que la palabra estrategia tampoco sirve para nada. Porque en lugar de hablar de estrategias, lo que deberíamos hablar hoy es de acciones que vamos a hacer. Y la manera más fácil de construir acciones para mantenernos a flote o para mantenernos saludables en este entorno actual o para adaptarnos a este entorno actual es continuar haciendo lo que nos funciona. Entonces voy a retomar ese primer ejemplo que les decía. Oye, soy una comercial, trabajo en un banco, vendo tarjetas de créditos de forma virtual. Oye, no ha cambiado nada porque estoy acostumbrada a trabajar desde casa. Soy experta en televentas, vendo productos por catálogo y lo que me ha funcionado a mí es enviar el catálogo por WhatsApp a todos mis clientes. Y eso hace que me generen pedidos y además le pongo un mensajito positivo, personalizado. Entonces, el nanomanagement se relaciona básicamente con que tengamos la valentía para renunciar a todos aquellos paradigmas que no nos han funcionado en el pasado, para que le quitemos un poquito de energía a inventarnos cosas nuevas y más bien busquemos en la caja o busquemos ese vestido que nos quedaba bonito en el pasado y nos lo vamos a poner y decimos, oye, con esto me siento triunfadora y voy a salir adelante. Entonces, la invitación es básicamente a continuar luchando para lograr los resultados en el corto plazo. Entonces, en este orden de ideas, ahora vamos a hablar del espíritu de equipo. Como les he compartido anteriormente, decíamos, bueno, ¿y esto cómo aplica? Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicaría esto para las personas? El gran error o lo que nos hemos encontrado durante esta situación conversando con algunos clientes con los que hemos trabajado proyectos en el pasado. Dynergy es una firma multinacional suiza que nació en el año 82, hace 38 años, y tengo la fortuna ya de hace algunos años poder trabajar con la firma y nos centramos básicamente en dos cosas, que es el entrenamiento de las habilidades blandas a través de las personas durante el tiempo que están dentro de las organizaciones, con dos herramientas, entrenamiento y coaching. Y prestamos algunos servicios de consultoría. Y compartiendo y conversando en estos días, aplicando precisamente el nanomanagement, donde siempre me di cuenta en la revisión de mi caja de continuar o de continue, me di cuenta que a mí me funciona personalmente, ya esto es un ejemplo muy personal, me funciona llamar por teléfono a mis clientes de vez en cuando a saludarles, a preguntarles cómo están. Y soy más de la vieja escuela que prefiere hacer una llamada telefónica en lugar de enviar un mensaje por correo electrónico de manera impersonal.
Y dentro de esa actividad, una de las acciones que he tomado durante este tiempo de cuarentena o confinamiento fue llamar a cada uno de mis clientes y preguntarles cómo estaban, cómo estaba su familia, eh, intentar conectar y un poco conocer cuáles eran sus preocupaciones. Y una de sus principales preocupaciones es, como gestores, la gran mayoría del área de recursos humanos, del área financiera y de distintas áreas en las organizaciones, les preocupaban varios temas y es, bueno, por el core de mi negocio o por la razón de ser de mi negocio, debo tener algunas personas en casa trabajando y otras definitivamente tienen que venir todos los días. Eso está afectando definitivamente el espíritu de equipo, porque obviamente las personas perciben como un desequilibrio el hecho de que unos tengan que ir al trabajo y otros no. Eh, el otro escenario que también me compartieron mis clientes es el hecho de, oye, ahora estamos todos en la casa y ahora qué, y ahora cómo interactuamos, ahora cómo hablamos, ahora qué podemos compartir, qué hacemos. Entonces, las palabras claves que salieron dentro de esta conversación es la separación, la preocupación de tener parte del equipo en el lugar de trabajo habitual y parte del equipo en la casa, y el cómo este hecho podría afectar la comunicación entre las personas. Entonces, cuando dentro de esta reflexión nosotros decimos, bueno, vamos a hablarles del enfriador de agua virtual. Y el enfriador de agua virtual no es más que una metáfora para poder lograr tener interacciones informales entre las personas. Y esas interacciones informales normalmente imagínense que este enfriador de agua o esta máquina de café virtual está dentro de su empresa y todo era como antes, ¿no? Cuando el mundo era normal, entre comillas. Normalmente es el lugar donde nos encontramos cuando queremos hacer un descanso, cuando compartimos una bebida, nos miramos a los ojos, compartimos un meme, contamos un chiste, hablamos de algo divertido, incluso hablamos de algún aspecto que nos preocupa en el ámbito laboral y ahora esto no es posible. Entonces, eh, el enfriador básicamente nos sirve, lo que les quiero proponer hoy es que podemos a través de los medios virtuales crear espacios que refuercen los lazos sociales entre las personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Convierta la conversación virtual en personal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente estamos habituados o cuando trabajamos en el modelo anterior de trabajo convencional, donde prácticamente todos íbamos a las oficinas, incluso las personas que trabajábamos en consultoría insistíamos en que había que tener una oficina si los clientes no nos visitaran, y eso nos ha llevado a replantearnos y decir, oye, realmente necesito un lugar físico donde trabajar para poder tener conexión emocional con mis clientes, y así aplica para muchos otros sectores. Cuando normalmente hacemos reuniones virtuales solemos ir directo al punto. Ir directo al punto es a tratar el tema que nos compete, a resolverlo, a cumplir el objetivo. Entonces, la invitación con este enfriador de agua virtual es que cuando comience esta reunión recuerde poner ese enfriador sobre la mesa de manera metafórica y decir, oye, antes de iniciar la reunión vamos a tomarnos un vaso con agua. Y mientras nos tomamos un vaso con agua vamos a compartir algo personal. Vamos a compartir cómo nos sentimos. Vamos a preguntarle al otro qué tal está su hijo, cómo está llevando el hecho de trabajar en línea, cómo se siente su mascota. Darle importancia a aquellos aspectos que normalmente lo hacíamos más en el trabajo cuando estamos en el trabajo de manera convencional y nunca lo hacemos de forma virtual. Lo otro es poder crear espacios compartidos con funciones de redes sociales. Por ejemplo, incluso estos espacios son gratuitos y no estamos hablando precisamente de Facebook,
o Instagram o TikTok, que nos ha ayudado muchísimo durante este tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, aquellas pequeñas empresas que tienen la licencia o grandes también de Microsoft 365, tiene una red social que se llama Yammer, es un espacio social interno dentro de la organización donde podemos crear incluso áreas o temas concretos para compartir y no siempre tienen que ser de trabajo, puede ser para compartir una fotografía sobre, podemos hacer un tema, por ejemplo, sobre atardeceres en Bogotá. Últimamente, no sé, los que están en Bogotá o los que estén en otras ciudades, nos hemos dado cuenta que a raíz de que ha bajado el nivel de contaminación, vemos mejores atardeceres, entonces podemos compartir ese tipo de espacios que nos ayuden a mantener la conexión emocional. Y por supuesto, aunque estemos trabajando de manera virtual, no podemos dejar enfriar las relaciones entre áreas, porque probablemente queriendo defendernos o queriendo preservar nuestro puesto de trabajo o queriendo solamente abordar nuestros puntos de preocupación, nos centramos únicamente en conversar entre nosotros, entre el área financiera y los comerciales con los comerciales. Entonces, también dentro de este tipo de situación, no deberíamos descuidar esos espacios de fomentar esas relaciones entre áreas. Un ejemplo de esto podría ser hacer un comité de creatividad, por ejemplo, podría ser también la revisión de planes de acción, es intentar mantener de la manera más normal, entre comillas, o de la manera más, sí, la manera más normal posible las relaciones que habitualmente manteníamos cuando compartíamos espacio físico dentro de una oficina. Entonces, hay tres formas de construir relaciones en este entorno virtual y aquí me refiero únicamente al entorno virtual. Primero, las presentaciones. Es probable que a partir de esta situación hayamos tenido que empezar a trabajar en equipos interdisciplinarios con personas que no conocíamos, con oficinas de otras ciudades, con oficinas de otros países. En el caso de los microempresarios, intentando mantenernos a flote, nos hemos aliado con otros colaboradores de otros proveedores de lo que nosotros hacemos. En el caso de los emprendedores, hayamos tenido que buscar nuevas alternativas para fortalecer nuestra network y poder tener mayor visibilidad y acceso al mercado y poder ofrecer o vender nuestros productos o servicios. Entonces, cuando nos vemos por primera vez con este tipo de personas, o como está ocurriendo ahora unos espacios que está creando Cámara de Comercio de Bogotá y probablemente otras ciudades donde están creando espacios colaborativos, es muy importante al inicio de estas reuniones que nosotros nos podamos presentar y que no sea esa presentación tradicional. Debemos compartir nuestra ubicación, dónde estamos ubicados, de dónde venimos, cuál es nuestro rol y qué es lo que queremos aportar a esa network en la cual estamos participando. Luego, sube a bordo, bienvenido a bordo, es más un juego de confianza y este aplica más para los equipos. Y definitivamente la forma más fácil de conocernos entre los seres humanos es preguntando, haciendo preguntas acerca de lo que la otra persona piensa, acerca de cuáles son sus temas de interés. Entonces, si nunca habías hecho esto con tu equipo, es tu gran oportunidad a través de una reunión virtual dedicar por lo menos los 10 primeros minutos a volvernos a presentar y a compartir algo personal para poder volver a reconectar esos cables que probablemente en el día a día se fueron debilitando a nivel de relaciones con tu equipo. Y sobre todo tú como gestor,
si hay gestores o hay gerentes, coordinadores o jefes dentro de la conferencia, me gustaría que al final de pronto me compartieran alguna, algo que les haya funcionado durante esta pandemia para fortalecer las relaciones de equipo. Entonces, informar sobre el negocio. Informar sobre el negocio no es centrarse únicamente a dar datos a través de la pantalla, sino que es también compartir primero la información real, informar sobre las nuevas decisiones que ha tomado la organización, pero sobre todo para hacer uso de esta pregunta clave. Es la primera, esta pregunta clave que se llama ¿qué propones? Es una de las herramientas que nosotros utilizamos en Dynergy para entrenar a los gestores en la gestión de personas, un programa que que tenemos ya hace 38 años, que se llama la gestión dinérgica de personas. Y el que propones es una herramienta que tiene que ver con la empatía, que es una de las cualidades que requiere un gestor hoy en día. Y el que propone frente a los empleados lo que sirve es para darles una voz, es para darles una participación. Y lo que quiero decirles con esto que no es el momento de ser un gestor que impone, es el momento de escuchar la voz de las personas para que ellos nos vuelvan a recordar y nos vuelvan a proponer no solamente nuevas ideas, sino que nos vuelvan a reconectar con la caja de continuar. Nos recuerden cuáles son esas buenas prácticas que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas. Bueno, hasta aquí me gustaría saber que vamos bien, pero sin embargo sé que no podemos abrir los micrófonos. Es un reto estar hablando todo el tiempo y no poder interactuar con las personas que están. Ahora, en esa línea de seguir construyendo relaciones, quiero compartirles otra valiosa y sencilla herramienta. Y es otra herramienta que nosotros en Dynergy compartimos en nuestro programa de entrenamiento de la gestión dinérgica de personas, donde dotamos a los líderes de herramientas para la gestión descendente, obviamente, de sus equipos, para la gestión de sus jefes, la gestión hacia arriba y la gestión lateral, en este caso clientes y entre colegas. Y es una herramienta que a mí personalmente me gusta muchísimo también cuando tengo la oportunidad de acompañar a las personas en sus procesos de coaching. Y son varios aspectos que necesitamos tener claves para poder construir buenas relaciones y mantener el espíritu de equipo, que fue de lo que vinimos a hablar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un fin común, tenemos que tener un objetivo. Y señores, los objetivos cambiaron. El objetivo que nos pusimos el 31 de diciembre o el que nos pusimos el 3 de enero cuando volvimos a la organización, o algunas empresas cuando hicieron su cierre de año fiscal en octubre del 2019 y empezaron un nuevo año el día 1 de noviembre, ese objetivo ya no existe. Con lo cual, lo que deberíamos hacer o podríamos elegir hacer en este momento es volver a sentarnos con nuestro equipo y decir, bueno, si estamos en la caja de continuar, ¿cuál es el objetivo o el fin común que nos vamos a proponer en esta nueva etapa o en este nuevo camino? Entonces, para eso, ¿cómo vamos a llegar a ese fin común? Decir, bueno, sí, Lucy, ¿qué hacemos? Nos sentamos y ¿qué decimos? Bueno, el nuevo fin común es mantenernos vivos y saludables. Sí, podría ser, pero aquí voy a compartirles 5 cajitas o 5 puntos claves para poder llegar a ese fin común. Lo primero es recordar los éxitos del pasado. Eso es muy importante, recordar qué éxitos tuvimos en el pasado, qué logramos, porque eso sirve para cuidar 2 aspectos o los 2 factores de preocupación de los que les hablaba al principio. Para cuidar al negocio, por supuesto, y recordar lo que nos funcionó en el pasado o revisarlo y traerlo al presente nos ayuda muchísimo. Y el otro aspecto es porque le devuelve la moral y también de alguna manera
le devuelve la confianza en el presente a nuestros colaboradores o a nosotros mismos. Y esto es un ejercicio que no solamente lo podemos hacer como gestores, es un ejercicio de autodesarrollo también que podemos hacer para poder llegar a ese nuevo objetivo que tenemos como profesionales, que tenemos como profesionales independientes, como empresarios, como microempresarios o como gestores. La confianza en el futuro. Y la confianza en el futuro es muy importante porque de alguna manera se relaciona con esta palabra que hemos escuchado durante tanto tiempo y es la visión. Y es confiar que todo va a estar bien después de que pase todo esto. Y es tener la confianza de que lo que estamos haciendo hoy nos va a permitir mantener resultados a corto plazo. Entonces, el pasado en común o las memorias de éxito del pasado y tener la confianza en el futuro es la gasolina. Y ahí está dentro del tanque de este cohete. Pero necesitamos 3 motores. Y son 3 motores que deben ser encendidos al tiempo. El feedback, que es algo que aunque estemos trabajando de manera virtual, no podemos olvidar. El feedback es una es una acción cotidiana y normal, debe ser una acción cotidiana y normal dentro de las organizaciones. Y esto lo que permite es que las personas se mantengan conectadas en el corto plazo y retroalimentando a la persona de manera permanente, tanto de sus resultados positivos como de sus acciones no tan positivas o acciones que no benefician en nada los intereses de la organización, los intereses propios de él o los míos como gestor, es algo que debemos compartir con nuestro colaborador. La satisfacción en el trabajo, que ahora les voy a compartir unas herramientas. La satisfacción en el trabajo tiene que ver más con el mediano plazo y lo que busca al final es el deseo de que las personas se quieran quedar dentro de la organización. Y la pregunta es, Lucy, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos satisfacción en el trabajo si ahora no podemos ver a nuestros colaboradores? Están en su casa. Pues voy a compartirles 3 ideas para que puedan mantener esta satisfacción en el trabajo. Y por último está la autorrealización. Y este es el motor más importante, porque este es el motor que se relaciona con lo transpersonal y se relaciona con lo profundo y lo importante. De ahí parte la necesidad de tener la fuente de agua encendida dentro de nuestras reuniones virtuales o en el entorno que estemos trabajando en este momento. La autorrealización se relaciona o tiene que ver básicamente con lo que es, con los valores, con lo verdaderamente importante para las personas con las cuales trabajamos e interactuamos cada día. Entonces, si nosotros encendemos esos 3 motores, vamos a poder llegar a la luna, no, probablemente lo siguiente de la luna, pero tengan la plena fe que vamos a salir de donde estamos. Entonces, algo que no debemos olvidar, ya me quedan 5 minutos para dar paso a las preguntas, que no solamente nos centremos en crear estos espacios de escuchar cómo se encuentran nuestros colaboradores de forma grupal, porque hay personas, cada uno tiene un perfil conductual, cada uno tiene una manera de ser, hay personas que son más abiertas, más espontáneas, pero no debemos olvidar las reuniones o las conversaciones one to one, ese frente a frente. Y eso nos sirve para poder conocer de manera individual el desempeño de las personas, para poder interactuar, saber cómo se sienten y también para hacer control. Y lo que les quiero compartir es que control no es igual a auditoría. El control es lo que tenemos que hacer e intentar mantener, aunque estemos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y no es preguntarle a la persona a qué hora te levantaste, a qué hora te conectaste, cuántos correos enviaste. El control tiene que ver con acciones concretas que deberíamos hacer seguimiento constante para poder obtener esos resultados al corto plazo, que es donde nos hemos centrado. Entonces, aquí quiero compartirles unos pequeños errores que a veces podríamos caer y con los cuales deberíamos tener cuidado, no caer en la microgestión virtual,
era lo que les mencionaba anteriormente. Oye, voy a mirar si esta persona está conectada, si está en línea en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso finalmente te va a cargar y vas a acabar. Hay una historia muy bonita que publicaron, pueden buscarla si quien tiene el mono o dónde está el mono, y es la historia de un colaborador que le carga todas sus responsabilidades a su jefe. Cuando nosotros caemos en el error de querer controlar todo lo que hacen nuestros colaboradores, acabamos cargados de cosas que no. Entonces es el momento de confiar, es el momento de identificar cuáles son las habilidades y las cualidades que tiene cada uno. El horario flexible, sí, está permitido porque definitivamente no es lo mismo trabajar 8 o 9 horas dentro de un espacio destinado para ello, como en este caso pueden ser las oficinas o en nuestro lugar de trabajo habitual, que trabajar en casa, porque ahora las personas tenemos el reto de lidiar con nuestros hijos, con nuestras mascotas. De pronto, si teníamos una persona que nos ayudaba en casa, ella ahora no nos puede venir a ayudar, ella hace teletrabajo y nos dice dónde están las cosas en casa. pero sí hay que mantener ese horario flexible, y la consistencia se relaciona con que debemos conversar con nuestros colaboradores más sobre los resultados que queremos obtener que sobre el número de horas que van a invertir. Tener cuidado de no sobrecargar los chats que tenemos a nivel de WhatsApp, de Telegram, y estar enviando información todo el tiempo porque generan muchísima distracción. Tener cuidado con el uso del correo electrónico. Si hay cosas que definitivamente a través de una llamada puedo resolver, no necesitando Skype o necesitando Zoom o webinar, lo resuelvo con una llamada telefónica. Es algo que se agradece por ambas partes, y respetar sobre todo el equilibrio entre la vida personal y laboral. Y esto va en ambas vías. Va tanto tú como colaborador debes respetar ese equilibrio de ese momento personal, de la vida personal de tu jefe, como tú como jefe. Esto es algo, y también de forma lateral, respetar el espacio de la vida personal de tus colegas y también de tus clientes. Que el desespero no te lleve a llamar a tu cliente a las 8:30 de la noche. Entonces, les decía que les iba a compartir unos tips para crear espíritu de equipo de forma virtual. Básicamente son 3 y con esto voy a finalizar. 3 que me gustan mucho. El primero es el rompehielos. Era que se relaciona con la fuente de agua fría que les mencionaba al principio. Es crear esos 10 primeros minutos, permitir, escoger que entre los miembros del equipo se puedan hacer preguntas. Oye, ¿cuáles fueron las últimas vacaciones que has disfrutado? Y no solamente, no siempre es el líder o el jefe el que debe hacer esto. Podría ser una iniciativa de nosotros como colaboradores. Y entonces pueden ser preguntas de nivel superficial o nivel transpersonal. Aquí tenemos 4 ejemplos. Las 2 primeras tienen que ver más con el nivel superficial y las 2 últimas tienen que ver con lo más transpersonal o con la parte de autorrealización. Decir, oye, ¿y ahora cómo hago actividades de bienestar con mi gente? Es que ya no las tengo aquí. Antes les celebraba el día de la felicidad, antes celebrábamos el día de la risa, celebrábamos Halloween. ¿Qué vamos a hacer? Porque este 2020 es incierto. Entonces, una noche de cine sería fantástico. ¿Cómo podríamos hacerlo? Transmitir la película a través de una videoconferencia. Existen distintas plataformas donde hay un chat y donde no solamente vamos a hablar de trabajo, es para hacer comentarios durante la película, si nos dio risa, hacer un chiste, compartir un meme. Y hay un último tip para crear el espíritu de equipo, y es una sesión de café. Personalmente tengo que decirles que esta nació de una consultoría que hace algún tiempo tuve la oportunidad de acompañar a un cliente en España, donde tenía parte de su equipo en oficina y tenían un equipo conformado que estaban en distintos puntos del mundo. Entonces, esta fue una estrategia para que este cliente pudiera mostrar a sus empleados que valoraba su trabajo. Y lo que se hizo fue identificar en la zona donde vivía cada empleado qué cafetería estaba cerca y conocer también cuál era de pronto su cafetería favorita y enviarle un domicilio. Entonces,
puede que le envíes una tarjeta regalo, es algo muy barato porque ahora ya no estamos en el café ese delicioso que nos hacían en la oficina, pero sí podríamos hacer una pequeña inversión, una tarjeta de 20,000 pesos, de 10,000 pesos, una tarjeta regalo, incluso ayudamos al mercado nacional o al mercado local y que cada empleado pueda hacer o cargarle unos créditos en la famosa plataforma, por no hacer publicidad de Rappi o domicilios, cargarle unos créditos para que ellos puedan pedir un café en su cafetería favorita. Sí, con esto le estamos demostrando aprecio, les estamos diciendo, estamos aquí contigo. El café tiene una connotación de conexión entre las personas y luego lo interesante de esto es que cada empleado pueda tomarse una foto a sí mismo trabajando y con este café y compartirlo en estos espacios sociales de los cuales les hablaba o a través del chat que hayan creado a raíz de la contingencia. Entonces, aquí terminamos. Vamos Darle las finalizando, gracias. Lucy. ¿Sí? Adelante. Bueno, Lucy, ya vamos por finalizado entonces nuestro espacio. Agradecemos a Lucy por el valioso conocimiento que nos aportas. Seguros que lo aprovecharemos en este momento coyuntural para el país. Vamos a dar entonces a todos nuestros participantes el inicio al espacio reservado a las inquietudes, pero recuerden que para interactuar con Lucy Barrios deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla. O si lo prefieren, pueden formular su pregunta vía chat y yo, desde acá con mucho gusto, formulo esta pregunta. Ya tenemos 3 preguntas de nuestros asistentes. Pero antes hay algo muy importante y es un pequeño sondeo donde los invito a participar desde este momento. En sus pantallas va a aparecer en estos momentos una pregunta. El conferencista desarrolló con claridad la conferencia en el día de hoy. Simplemente en su pantalla vamos a oprimir la opción sí o en su defecto la opción no. De esta manera nosotros vamos a trabajar constantemente para que tengan un espacio mucho mejor cada día. Le repito la pregunta, es importante su participación. ¿El conferencista desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy? Vamos a responder sí o no. Perfecto, muchas gracias por la participación. Recuerden, la mano de color verde en este momento habilitamos el micrófono, ¿vale? O el signo de Hola. interrogación para que yo lea la pregunta. Cerramos en estos momentos el sondeo y damos inicio entonces a la primera pregunta y se prepara, por favor, con la mano levantada está Ramón Antonio Silva. La primera pregunta que nos realizan Lucy Barrios es Karina Cerón. Karina Cerón nos pregunta, ¿no debería ser la estrategia de base la primordial para establecer las acciones? Y si esta estrategia no la tengo clara, de no haber un rumbo claro, ¿cómo saber que esas acciones nos llevan a donde la compañía quiere ir? Ok, yo lo que te podría decir, gracias por la pregunta, una pregunta muy valiosa. Lo que te puedo decir es que en este momento ninguna compañía tiene estrategia, porque realmente cuando estamos hablando de estrategia, la estrategia es la visión a largo plazo, es lo que es el conjunto de acciones que yo voy a hacer para llegar a un resultado. Y saber si las acciones que estoy realizando funcionan o no. Efectivamente, así como no preveímos en ninguno de nuestros planes estratégicos en el 2020 que iba a venir esta pandemia, es imposible saber que nuestras acciones funcionen o no. Entonces, es por eso que vuelvo a ir, que es el momento de ir a la caja de Continue y tomar eso que nos funcionó en el pasado, aplicarlo hoy. ¿Y por qué vamos a tomarlo del pasado y aplicarlo hoy? Porque lo sabemos hacer y sabemos que en algún momento funcionó, pero no tenemos la garantía ni nosotros ni ninguna organización de que esto va a funcionar. Muchas gracias, Lucy. Abrimos el micrófono en estos momentos a Tatiana Leal, que quiere interactuar con nuestra conferencista. Tatiana, muy buenos días. Por favor, validen que su micrófono esté funcionando correctamente.
Tatiana, buen día. Bueno, Tatiana en estos momentos no tiene la conexión al micrófono. Próximamente sigue Luceli Bastos para que prepare entonces su pregunta y pueda interactuar con nuestra conferencista. Por el momento vamos con otra pregunta. Las consultas médicas, el campo en donde trabaja Linda Ordóñez, quien nos pregunta, es algo más complicado porque los pacientes no están acostumbrados a las teleconferencias. ¿Cómo puedo acoger a los pacientes? Vale, excelente pregunta, Linda. Yo hace ya 8 años me dedico al coaching y uno de los primeros retos que me propuso la organización para la cual trabajo, te lo doy como un comparativo, era hacer coaching virtual y yo no lo concebía porque soy una persona que me agrada y me gusta el contacto face to face o físico con las personas. Lo que te puedo decir es poner siempre en tu consulta médica el enfriador o el enfriador de agua y es preguntarle al paciente sobre cómo se siente y no cómo se siente de la enfermedad, es crear ese espacio, quién eres, presentarte, es romper un poco ese paradigma de que el paciente llega donde el médico le hace la receta y se va. Creo que se puede hacer en algunos casos, sí, supongo que en otros no, dependiendo de la complejidad de la consulta, pero si probablemente eres un médico que no suele atender ningún tipo de patología que requiera urgencia, sino que son patologías que a través de la escucha y de la observación, porque incluso no sé si ustedes lo logran ver desde la pantalla, es muy importante ubicarnos en un lugar, en un espacio donde el paciente en este caso nos pueda ver y nosotros lo podamos ver y podamos ver su lenguaje no verbal, porque también es posible hacerlo a través de una pantalla. La clave que es las preguntas y sobre todo tener una actitud y una postura receptiva frente a ese paciente. Muchas gracias. Abrimos en este momento el micrófono a Lucy Gómez Torres. Lucy, muy buenos días. Buenos días. La pregunta es en torno a, tú dices, bueno, hay que ser flexibles, pero ¿hasta dónde esa flexibilidad en la interacción de jornadas de trabajo? Porque pues coordinar a todo el mundo es complejo. ¿Tú qué recomiendas ahí? Ni tanto que queme el santo, ni poco que lo alumbre. Entonces, ¿cómo logra una flexibilidad real? Ok, Lucy. Pues mira, es clave, un equipo a partir de 12 personas ya no es un equipo, es una tropa, lo que tiene una persona a cargo, lo que tiene un gestor a cargo. Entonces sí, un equipo normal es entre 12, máximo 15 personas, que ya digo que a partir de 12 es muchísimo, pero podemos aprovechar esas primeras horas del día o la última hora del día para tener esa reunión one to one y negociar con cada uno de esos colaboradores de manera consistente cuál es el horario de trabajo más conveniente. Porque no es lo mismo si dentro de mi equipo tengo un hombre soltero sin hijos y que solamente tiene un perro, a si tengo un papá soltero, por no hacer el comentario siempre refiriéndonos a las mamás, un papá soltero que tiene 2 hijos a cargo en casa de 3 y 5 años. Y entonces probablemente esos niños necesitan mayor atención las primeras horas de la mañana y necesitan mayor atención por la tarde. Entonces, ¿qué podemos negociar? Decirle a la persona, bueno, ¿cómo vas a hacer tu trabajo ya que tienes que hacerte cargo de los 2 niños? Pues probablemente la persona diga, mira, yo me puedo conectar de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego me puedo conectar de 8 de la noche cuando se duermen mis hijos a 11 de la noche. Entonces, creo que más que fijarnos en este momento en el número de horas que las personas invierten, lo que tenemos que centrarnos es en los resultados y en cómo están aportando dentro de la organización. Creo que es la manera más humana de hacer la gestión en este momento. Y como tú lo decías, no recuerdo bien el dicho, pero creo que viene muy a colación frente a esto es, tampoco puedo ser tonto de ser flexible porque es que yo quiero hacer la clase de yoga a las 9, pero es que a las 9 tenemos nuestra reunión y no tengo nada más que hacer, ¿sí? Entonces es negociar, pero para eso necesitamos tener el one-to-one con nuestros colaboradores. Muchas gracias, Lucy. Se prepara, vamos a abrir en un momento los micrófonos para Mariluz Flores.
Por favor, verifiquen que su micrófono funcione correctamente. Por el momento, Carlos Osvaldo Chicaiza nos pregunta, ¿es normal que el jefe trabaje más de 12 horas y obligue a que como colaborador, como trabajador, siga el mismo ritmo? Ok, bueno, lo normal es lo que les decía, lo normal es algo muy personal. Pienso que si para eso existen los términos contractuales. Si tu jefe trabaja 12 horas y tu contratación dice que tú debes trabajar 48 horas a la semana, ahí claramente se está, no quiero entrar por ahí porque no soy abogada ni experta en temas de contratación, pero claramente ese jefe está violando lo que hablábamos, está cayendo en el peligro o en la trampa de no respetar el equilibrio entre la vida personal y laboral. Entonces, ahí debería aparecer una herramienta de la cual no hablamos aquí, que se refiere a la gestión del jefe. Cuando hablamos de gestión dinámica de las personas, es preparar bajo una estructura, darle esta retroalimentación sobre este comportamiento negativo. Entonces, yo lo que te diría es, a este jefe hay que darle esta retroalimentación de manera respetuosa, pero de forma estructurada, en una comunicación estructurada, diciéndole que está bien que él trabaje 12 horas, pero que no puede no puede obligarte a ti ni a ninguno de tus colegas a trabajar estas 12 horas. Muchas gracias. Para finalizar, hemos filtrado todas las preguntas que hacen hecho en el chat, pero más que unas preguntas es agradecimiento de parte de la información que hemos recibido del conocimiento de Lucy Barrios. Para finalizar, entonces, abrimos el micrófono a Mariluz Flores. Bienvenida, Mariluz. Muchas gracias. Excelente conferencia, Lucy. Te agradezco mucho, la verdad, de mucho conocimiento, la verdad, personal para mí. Mira, yo tengo una inquietud. En ese momento, pues con lo que hablabas ahora, pues por el core del negocio nuestro, digamos, hay parte de empleados trabajando y otra parte estamos haciendo trabajo en casa, ¿sí? Pero ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, en ese momento entender todo el tema humano con lo que está pasando. O sea, es una crisis lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero entendiendo también que del otro lado están las normas que debemos seguir y digamos, por ejemplo, como hay parte de la empresa trabajando, debemos seguir todos los protocolos y todo lo que se ha creado a nivel de bienestar y de salud. ¿Cómo hacer para que estas personas de alguna manera sigan todos estos lineamientos sin necesidad de entrar a un tema legal laboral, procesos disciplinarios, o estarles dando uno como garrote que se dice y que realmente comprendan la situación y entiendan lo que hablabas ahorita también un poquito, el desbalance o que no se sienten en la balanza pues porque unos están trabajando y otros no, pues en casa? ¿Cómo darles a entender eso? Sí, yo creo que en este momento en Dinergy decimos que las dos cualidades que debe tener un gestor hoy en día es el coraje y la empatía. Pero creo que, y que esto debe estar en balance, pero definitivamente es hacer uso de eso. Es el coraje, es tener la valentía para compartir con el colaborador el impacto o mostrarle cómo impacta su comportamiento de manera negativa en los resultados de la organización, pero también es tener la empatía. Entonces, creo que dentro de las herramientas que compartí sería clave que utilizaras el qué propones. ¿Qué propones? Mira, te estoy mostrando, estas son las consecuencias, tú no lo estás respetando con coraje, con estructura. ¿Tú qué propones para solucionar? Porque cuando nosotros le hacemos esta pregunta al colaborador, incluso háganla con sus hijos adolescentes y pequeños también, para que mientras mamá está trabajando, tú no la interrumpas. ¿Qué propones hacer? Lo mismo tenemos que hacer con nuestros colaboradores, porque casi la mayor parte del tiempo actúan como niños pequeños. Entonces, esa pregunta básica te va a ayudar a involucrarlos y a comprometerlos. Muchas gracias, Lucy, por esta valiosa información. De esta manera, pienso que el día de hoy la información que hemos recibido de tu parte nos va a ayudar considerablemente a enfrentar todo este tipo de situaciones que vivimos a raíz del COVID-19. Muchas gracias y recuerden, para las personas en este caso que quieran hacerle una pregunta personalmente a Lucy a su correo electrónico, ¿nos lo podrías compartir, por favor? Sí, claro que sí. Pueden escribirme a lucy.barrios@dinergy.com
Les corrijo, mi número de contacto, al cual me pueden también contactar por WhatsApp, no es este, es el 322-352-7522. Les repito, 322-352-7522. También nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Instagram y me pueden encontrar en LinkedIn también como Lucy Barrios. Estaré encantada de contestar sus preguntas y nuevamente muy agradecida por su atención y por las valiosas preguntas que pudimos y reflexiones que pudimos compartir el día de hoy. Muchas gracias, Lucy. Y a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Fundación Unipymes les desea que tengan un resto de día muy ameno.